Muchas gracias, presidenta. Esta proposición no de ley, tanto en su parte dispositiva como propositiva, trae en gran parte su causa de una proposición de ley que presentó su propio grupo hace un año, a fin de reforzar la exclusión de los altos cargos en su reingreso a esas empresas licitadoras y adjudicatarias de contratos públicos, y que también hemos debatido en esta Cámara hace poco más de 2 meses. Ustedes es verdad que ponen el foco en arbitrar una serie de medidas claramente insuficientes y altamente cosméticas para penalizar tanto a los corruptores como a los corruptos, aunque a ustedes eso de poner el foco especialmente en el empresario corruptor les gusta mucho. Y dibujar un mapa de la corrupción que, por otro lado, y con la situación que vivimos, está perfectamente dibujado. Pero permítanme, señorías, que dudemos de sus buenas intenciones cuando ustedes forman parte, los comunistas, de un Gobierno socialista, el Gobierno de España, que está plagado de corrupción hasta el tuétano. Y lo peor, señora Nieto, es perder la legitimidad. No solo porque los máximos responsables socialistas que ustedes sostienen han colonizado las instituciones, las empresas públicas y las empresas privadas en España, sino porque también han intentado destruir los contrapoderes que garantizan, los sistemas democráticos, sino porque esta trama corrupta en todos los órdenes ha impregnado la vida pública y política en España. En los últimos años, ese riesgo de comisión de ilícitos penales que están vinculados a la corrupción en el seno de las formaciones políticas, específicamente de ellos, del bipartidismo, ha alcanzado unos límites alarmantes. Y es cierto que ha generado una sensación de impunidad de los políticos que realmente aquea a los ciudadanos. Y a tal fin ya se modificó la norma, la Ley Orgánica 6/2002, en su artículo 9, que obliga a los partidos políticos para que se doten de un modelo de organización y de gestión para prevenir estos riesgos delictivos, que es el programa de cumplimiento penal. Y aunque ese horizonte penal del PSOE, el partido al que ustedes sostienen en el Gobierno, se complica día tras día, la operación de la UCO entrando en la sede de Ferraz realmente nos avergüenza a todos los españoles. Y nos recuerda que no es la primera vez. Ya un juez entró en la sede de Ferraz en el caso Filesa hace más de 30 años. Pues, como le digo, ese programa de cumplimiento penal, después de los últimos secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, ha fallado más que una escopeta de feria, al menos durante una década. El Partido Socialista, que puede estar al borde de la imputación por estar financiado irregularmente, tal y como lo apunta la UCO en su último informe. Así que, señorías de Por Andalucía, exijan a sus socios del PSOE en el Gobierno de España lo que proponen aquí. Rompan el pacto de Gobierno, le exigen una convocatoria electoral en lugar de dar consejos, porque consejos vendo que para mí no tengo. Por cierto, sus señorías del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia que ustedes, los socialistas, no interpusieron por financiación irregular. Mírense su casa, que huele tan mal como un prostíbulo por la mañana. Y es muy posible que se cite al Partido Socialista para que aporte esos programas de cumplimiento, que, por cierto, son exigibles desde el año 2015, cuando Ábalos, Cerdán y Koldo, los acompañantes del número 1 en el Peugeot, comenzaron su andanza. Y veremos si el Partido Socialista ha obtenido de forma directa o indirecta algún beneficio por esa actividad ilícita de sus cargos. Eso también está en el Código Penal, el artículo 31 bis. Y eso sí que es una auténtica pornografía política, más grosera todavía que esos episodios putinescos que nos ofrecen algunos cargos socialistas. Por cierto, la gerente socialista Ana María Fuentes, que se cita en el informe de la UCO como la persona que recaudaba el impuesto, puede constituir una financiación ilícita, que además recibió subvenciones públicas para la formación de desempleados de consejeros socialistas de la Junta, que luego han sido condenados en el caso de los ERE. Y es que el dinero defraudado
esos 680 millones no se han podido recuperar porque Susana Díaz dio la orden de no ejercer la acción civil, es delito, lo mismo que Moreno Bonilla cuando llegó al Gobierno de la Junta. Y ahora, señorías del PP, no digan o se lamenten de ese aval del Constitucional a la amnistía cuando ustedes pactaron con el PSOE la renovación del tribunal. Y, señorías del PSOE, en lugar de ir poniendo denuncias a los demás por financiación irregular, miren su casa, porque todo apunta a que esas funciones de vigilancia y control no se han realizado. Es que no han funcionado un ápice y solo ha sido la punta del iceberg. La UCO, en la que ustedes querían desprestigiar y maniatar, la dibujan como una organización criminal de partido que actuó desde el Gobierno al menos durante 11 años, primero en Navarra y País Vasco y después, a través de esos amaños, de esas adjudicaciones de obra pública mordida incluida, pues extendida, además desde el Ministerio de Transporte, a todas las regiones españolas, entre ellas la nuestra. Y que a medida que se viene conociendo esa trama de corrupción, con amaños y mordidas de esas licitaciones públicas, con colocaciones en empresas o en instituciones, nos llega a la memoria esos extensos debates de corrupción que otrora ustedes mantenían con ellos, con sus señorías del Partido Popular. Pero ustedes, en lugar de optar por esos mecanismos, digamos, para regenerar la vida pública, esos mecanismos de control democrático, esos checks and balance, ese partido, ustedes que decían que venían a regenerar la vida pública y política en España, lo que han hecho es degenerarla. Y ese Gobierno feminista del que ustedes presumen lo que hace es ofender, mercadear y maltratar a las mujeres. Ustedes vendieron aquello de los gobiernos bonitos, que es la gran mentira que ustedes, socialistas, con comunistas, con separatistas y legatarios de ETA, son los responsables. Pero como el tiempo suele dar y quitar razones, ahora sabemos que no había pasado un solo mes desde que Sánchez llegó a la Moncloa, cuando Cerdán ya había colocado los 8 nombres en el Ministerio de Transportes, que al parecer han sido esenciales para esos amaños, mordidas y adjudicaciones a dedo y otras corruptelas. Y en esto, además, la Fiscalía Europea ha imputado al empresario Barrabés por esos contratos irregulares constitutivos presuntamente de infracción penal, repito, Fiscalía Europea, que avaló la señora del presidente del Gobierno, la señora Begoña Gómez, a través de esas cartas de recomendación, la que defendía también con mucha vehemencia desde el grupo parlamentario proponente, específicamente la señora Nieto, en las Navidades pasadas. Y hay que recordar que este empresario aragonés consiguió adjudicaciones de fondos europeos superando los 10,6 millones de euros, que bien si se hubieran destinado a empresas españolas para ayudarlas y salir de la situación que vivíamos de crisis originada por la pandemia. Y al igual que en Andalucía, la corrupción la llenaron los gobiernos socialistas, una de las causas por las que ustedes perdieron el Gobierno de la Junta, la corrupción ha ganado ahora al Gobierno de España. Y además ha expandido, como hemos dicho, los tentáculos por todas las regiones españolas, entre ellas por la nuestra, por Andalucía. Tenemos contratos bajo sospecha en Sevilla, Cádiz, recientemente incluso en la mía, en mi provincia, en Granada, y el Supremo ha citado a declarar a los hermanos Fernández Meléndez a 1 de julio por presuntos delitos de cohecho y organización criminal. Todavía queda por ver esos negocios de China, el petróleo venezolano, las maletas de Delci, el asalto a Telefónica, el IBEX, la OPA del BBVA al Sabadell, la autoamnistía ya está aquí, y todas y cada una de esas componendas para debilitar el Estado de Derecho, amordazar a la prensa y controlar a los jueces. Señorías del PSOE y señorías comunistas, servirse realmente de un cargo público para el enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino auténticamente criminal y abominable. Y aplíquense las palabras de Yolanda Díaz, pronunciadas ante Rajoy. Si usted tuviera dignidad en un país normal,
lo que haría sería presentar su dimisión por ser el jefe de una trama corrupta. Y ahora dígansela al número 1 de la mayor trama corrupta en democracia, P. Sánchez. Gracias, señoría.